Entonces voy a continuar un poco en ese tenor de lo que estábamos viendo. Obviamente ha habido mucha más información que ha salido en este mes y medio, más o menos desde la última clase. Y bueno, tardé en pensar cómo llamar, cómo titular esta charla guión clase, ¿no? Y pensé, bueno, al final hablar de efectos adversos de de las vacunas contra SARS-CoV-2, pues tiene muchísimos matices y aristas, ¿no? Y incluso puede haber quien diga, no, hablar de efectos adversos es pura mentira. Y a veces parece un rompecabezas indescifrable, aunque yo quisiera argumentar que en realidad lo que se está observando son consecuencias lógicas que pudieron haber sido predichas si se entiende la patogenia de este virus, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar tratar de armar ese rompecabezas. Probablemente van a quedar muchísimas cosas sin poder abordarlas. Y quería empezar simplemente diciendo, sobre todo si es que hay alguno que se sienta un poco incómodo porque una veterinaria esté dando esta charla enfocada en médicos, pues recordarles bueno, no solamente por el hecho de que el humano es un vertebrado, mamífero, y que tiene muchísima similitud con otros mamíferos, eso implica que aspectos bioquímicos, fisicoquímicos, de biología celular, fisiología, biología molecular, genética, inmuno, patología, todos estos aspectos que aprendemos en ambas carreras son aplicables para todos estos animales mamíferos, ¿no? En realidad es fácil o relativamente sencillo entender estos aspectos básicos que están relacionados con lo que estamos viendo en este momento relacionado con SARS-CoV-2, ¿no? Pero pues más allá de eso, mi formación después de la carrera, de mi licenciatura, me ha permitido seguirme formando en comprender aspectos de la ecología de enfermedades, es decir, cómo se comportan las enfermedades en poblaciones naturales, integrarlo con aspectos intrínsecos del sistema inmune, de la genética de los organismos y también enfocar esto en un contexto epidemiológico. Yo espero que con esto pues vean que no implica que para nada sea yo una experta en esto, pero creo que mi formación me permite entender y cuestionar mucho de lo que está ocurriendo en torno a SARS-CoV-2 y que, bueno, además llevo más de un año prácticamente con el 100% de mi tiempo dedicado a este tema. Bueno, entonces, la primera pregunta que yo quería plantear, y no estaba segura si iba a haber muchos estudiantes o iba a ser más médicos ya graduados y ya creciendo, quería preguntarles qué significa para ustedes ser médico. Y me gustaría que se quedaran ustedes pensando un poco en esa pregunta, ¿qué significa ser médico? ¿Lo ven como una profesión, como el hecho de que ustedes tratan pacientes? ¿Qué significa ser médico? ¿Qué significa una mentalidad de médico? Y pues a lo mejor alguien pensó ahorita también pues es ser científico y podría yo preguntarles de la misma manera, ¿qué significa ser científico? ¿Qué es eso? ¿Es una profesión? O de nuevo, es una mentalidad. Porque en esencia la carrera de médico no es el desempeño del quehacer científico, pero se basa en el conocimiento científico, por lo tanto están muy relacionados, ¿no? Y podríamos decir que en realidad ambas, tanto la medicina como la ciencia, hablando acerca de la mentalidad del pensamiento, debiera idealmente ser un pensamiento crítico, metódico, que cuestiona, que escucha y que de ser confrontado con evidencia que desafía lo que pensábamos que conocíamos, estemos dispuestos a indagar y cambiar esos conceptos, esas creencias en beneficio, en el caso de los médicos, de los pacientes, en el caso de los científicos, en beneficio del conocimiento. Eso sería ideal. Lo que pasa es que no siempre ocurre eso, ¿no? En realidad, si nosotros pensamos en algo tan simple como el lavado de manos, ¿no? Tan central para todos los que practicamos medicina, debiera ser central para todos, pero vaya, dentro de medicina es un aspecto crucial, pues la verdad es que hace 150 años, algo así, no lo era tanto. De hecho, era muy mal visto. Eso me recuerda pues a la historia emblemática de Ignaz Semmelweis, un médico en 1847, pues que era una época en la cual morían muchísimas mujeres por fiebre puerperal. Él estaba pues a cargo de dos hospitales en ese tiempo. En uno había muchísimas muertes por fiebre puerperal y en la otra no. Y se le hizo raro, porque en el hospital en el que no había tantas muertes por fiebre puerperal se caracterizaba por ser dirigido, o vaya que estaban trabajando ahí, sobre todo enfermeras. Y en ese tiempo las enfermeras no tenían autorización de acercarse demasiado a las autopsias que estaban haciendo los médicos. En el otro hospital los médicos hacían autopsias y sin lavarse las manos, sin cambiarse la ropa, iban y atendían partos. Él se dio cuenta de eso y dijo, nosotros somos los que estamos causando la fiebre puerperal.
Digo, todos nosotros sabemos ahora que la fiebre puerperal se trata de una bacteria. Hay varias bacterias que pueden estar asociadas, pero en ese tiempo la que más estaba asociada era Streptococcus pyogenes. Y que se da justo por eso, se daba en ese tiempo por una contaminación iatrogénica, ¿no? De los médicos que tenían las manos sucias. Entonces, bueno, él en sus hospitales pudo implementar el lavado de manos y pueden ver cómo disminuyó, pues de manera brutal, ¿no? Y consistente, la tasa de mortalidad mensual por fiebre puerperal. A nosotros nos parece tremendamente lógico, ¿no? Puedes atender un parto con las manos llenas de los residuos de alguien que estaba muerto, ¿no? Pero le costó a Ignaz Semmelweis el que lo ridiculizaran sus compañeros. Decían, ¿cómo te atreves a decir que nosotros médicos somos los causantes de esto? ¿Cómo te atreves? Ya no me voy a lavar las manos. Y llevó mucho tiempo para que eso se implementara. Y fue, bueno, su historia es tremendamente triste porque él murió en un hospital psiquiátrico, perdió todo lo que tenía, toda la credibilidad. La sociedad médica lo ridiculizó hasta que finalmente lograron que él quedara en un hospital psiquiátrico. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que afortunadamente el conocimiento cambia, ¿no? Digo, les puse este ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos que podríamos agradecer que el conocimiento cambie. Eso implica que el paradigma también cambia, pero lleva su tiempo. Cambiar un paradigma lleva su tiempo. Y en general, los gremios, las sociedades científicas, las sociedades de médicos, somos de los más renuentes, qué ironía, ¿no? A cambiar el paradigma. Deberíamos ser los que más cuestionamos, pero somos bastante renuentes y caemos fácilmente en algo que se ha estado viendo hasta el cansancio en este año y cachito que lleva. No sé si conocen ustedes esta frase en latín, ad verecundium, que quiere decir falacia de autoridad. Hay muchas falacias de autoridad. Están las falacias de autoridad por liderazgo, ¿no? Como Luis XVI, que dijo, algo es legal porque lo digo yo, ¿no? Esa es una falacia de autoridad por ese reconocimiento que tiene la persona. O, por ejemplo, una falacia de autoridad por grupo masivo, por una mayoría, ¿no? Como decir, el 90% de los jóvenes es partidario de la vacunación obligatoria, por lo tanto, tendría que ser obligatorio. Eso tampoco es un argumento científico, es una falacia de autoridad. O decir que la comunidad científica sabe mejor que nadie lo que es mejor para el país. Pues eso no es un argumento, será el gremio, pero eso es una falacia de autoridad. O una falacia de autoridad basada en costumbres, como una frase que afortunadamente, pues ahorita ya no se permite, ¿no? Es decir, siempre se ha entendido que el lugar correcto para las mujeres es su casa, ¿no? Afortunadamente, eso no es un argumento. Pero lo que voy es que es fácil usar estos argumentos falaces en lugar de realmente cuestionar la ciencia. Y eso es lo que ocurrió en tiempos de Ignaz Semmelweis. Todos sabemos que los médicos no tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Era un poco eso. Y se complica todavía más por, lo digo medio de broma, el ad ignorantiam, donde ambos grupos, por ejemplo, hablando de vacunas, argumentan cosas que no son válidas. Por ejemplo, decir, en este ejemplo, los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia, no es un argumento científico. Pero también decir los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen, es falaz también. Y eso es lo que está empezando a pasar. Entonces yo abogo por, pues, el que todos nosotros podamos estar con una mentalidad de científico, de médico, tratando poco a poco de cuestionar de manera que lo que ahorita parece que está de cabeza, porque mucho parece que está de cabeza con lo que estamos viviendo, pues tengo oportunidad de corregirse un poco, ¿no? Y les comparto esto que encontré en un blog de una facultad de medicina, y pueden ver la dirección arriba. No lo quise traducir ni nada porque me encantó. Un buen médico debe estar dispuesto de trabajar para averiguar qué está pasando. Ese sería un buen médico. Sobre todo hablando en términos de síntomas inusuales que nos preocupan, tendría que estar dispuesto a trabajar para averiguar lo que está pasando. Y si eso requiere investigación extra, adelante. Si requiere que contacten a colegas, adelante, ¿no? Tomen el tiempo para seguir su curiosidad y descubrir respuestas. Yo creo que si logramos hacer eso, identificar la necesidad de hacer eso, vamos a estar en una buena dirección tratando de corregir eso que ahorita parece que está de cabeza, ¿no? Es decir, pensar como médicos, pensar como científicos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay varias preguntas que surgen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el cuadro clínico de COVID en términos de su tropismo, es decir, su afinidad por células, en términos de su replicación, en términos de su patogenia? ¿Pueden todos ustedes decir, yo comprendo perfectamente el cuadro clínico? Desde el inicio que todo esto ocurrió, ha tenido todo el sentido del mundo con lo que me han dicho o he leído con respecto a su tropismo. Y si no es así, ¿por qué no averiguarlo, no? Los tratamientos que estamos dando, que nos han dicho que debemos
¿Están de acuerdo en la patogenia o no? ¿Cuáles son las formas de transmisión? Si se entiende este tropismo, replicación y patogenia, quizás quede más claro cuál es la transmisión verdadera. Y en ese contexto, ¿ustedes se sienten cómodos? ¿Se sienten realmente enterados de cómo funciona la prueba, el estándar de oro, la RT-PCR? ¿Comprenden su funcionamiento y sus limitaciones, qué sí hace, qué no hace? ¿Y por qué se ha mencionado que puede haber falsos positivos? En ese tenor, entendiendo eso, entonces, ¿dónde quedan los asintomáticos? ¿Realmente son? ¿Y pueden transmitir, pueden contagiar? Y las vacunas, que la charla está enfocada en eso. ¿Cuáles son realmente los resultados de los ensayos de fase 3? ¿Hasta dónde los conocemos? ¿Hay efectos adversos? ¿O realmente podemos decir son completamente seguras, como un canto? Todo eso podemos preguntarlo. ¿Hay evidencia de seguridad? ¿Se han hecho estudios de estas vacunas con personas con diversas condiciones fisiológicas y patológicas? ¿O estamos dando por hecho que funcionan igual en todo el mundo? ¿Realmente hay necesidad de una vacunación masiva? Esas son preguntas importantes que hay que tomar en cuenta. No sé qué pasa aquí. Ahí está. Que me gustaría tratar de abordar ahorita un poco con ustedes. Entonces, bueno, de manera general, y esto lo mencioné un poquito la clase pasada, los coronavirus pertenecen a una familia. El coronavirus actual pertenece a una familia, la familia de coronavirus, de la cual hay 4 géneros. Y el que nos está dando tanta lata actualmente pertenece al género beta coronavirus. Pero existen otros, en el grupo alfa, por ejemplo, que también afectan humanos. Hay 7 coronavirus que afectan humanos. Y de esos, solamente 3 causan un problema con una virulencia de moderada a baja, como es el caso actual. Entonces, bueno, están dentro de esta familia y afectan a infinidad de animales, desde aves hasta diversos mamíferos. Y todos los que circulan en el humano han saltado de animales no humanos hacia el humano. Ahora, en términos de su similitud con otros coronavirus, hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, tiene una similitud cercana al 95%, algunas publicaciones dicen 98%, con las secuencias de coronavirus de murciélago, un poquito menos con el pangolín. Estos son los 2 animales en los cuales se cree que sería una recombinación genética para generar el que ahorita está circulando. Un 80% de similitud con el primer SARS, que estuvo en el 2002-2003, bastante diferencia con MERS, que es el que tiene más alta tasa de mortalidad, estamos hablando de un 40% aproximadamente, y un 50% con los coronavirus que causan el catarro común. Es un genoma grande para hacer de ARN, cerca de 30.000 letras, 30.000 nucleótidos, y tiene una tasa de mutación, pues es alta comparado con nosotros, pero relativamente baja comparada con otros virus. Esto es como está calculado. En términos del tamaño, es un diámetro de 100 nanómetros, una masa pequeña, un femtogramo. Imagínense lo que es eso. Es un 1 con 15 ceros con respecto a calcular ese tamaño en gramos. O sea, una 15 millonava parte de un gramo. Y lo que genera, que ahorita es tan relevante para la plática, es esta proteína que se llama spike, que es una glicoproteína, aquí la pueden ver en grande, que está en forma de trímeros, es decir, son 3 unidades proteicas que están juntas, aquí lo pueden ver, y que eso es justo lo que actúa como la llave que entra a la cerradura de la célula, y también es la que acaba siendo vista por los anticuerpos, es decir, la diana de los anticuerpos es justo esta parte que se conoce también como RBD, la parte de esta proteína que se une al receptor. ¿Sí? Entonces, este trímero es bien chiquito, 10 nanómetros. ¿Cuánto es un nanómetro? Pues ahí les recuerdo cuánto estamos hablando, ¿no? 1 milímetro tiene 1000 micras, tiene 1.000.000 de nanómetros. Es impresionantemente chiquito esta proteína y eso va a ser muy relevante para cosas que vamos a hablar más adelante. Y cada virión genera 100 copias de este trímero. ¿Okay? Más o menos eso es lo que hay. ¿Sí? Y si quieren leer más detalles, yo les recomiendo esta publicación de Barón et al. Que salió el año pasado en la revista eLife. Bueno, entonces este virus se pega al receptor ACE2, que es la enzima convertidora a angiotensina número 2. Otros coronavirus tienen otros receptores, pero este se une a este y tiene también una interacción bien importante con esta proteína, que es una proteasa, que también está presente en la superficie de las células y que es muy importante para hacer unos cortes que permiten que la unión de la llave con la cerradura sea perfecta, prácticamente perfecta. Y es un virus rápido, tarda cerca de 10 minutos en entrar, por lo menos eso se sabe de estudios con el primer SARS. Se generan nuevos virus a partir de que entran, más o menos en 10 horas en cada célula,
y van a salir de cada célula aproximadamente 1000 virus. Eso se sabe con estudios de un coronavirus que afecta ratones. ¿Okay? Esperaba de ser algo muy, muy parecido. Y rápidamente su ciclo, que no es igual para todos los virus, este virus, SARS-CoV-2, se pega al receptor ACE2, gracias a la acción de esta otra proteína, hace unos cortes en esta glicoproteína, eso le permite entrar por endocitosis y libera su genoma. Y su genoma ya está en el mismo formato que nuestra célula lee, como ARN mensajero. Entonces es rapidísimo, por eso en 10 horas ya empezó a crear nuevos virus. Este ARN entonces puede empezar a hacer proteínas y al mismo tiempo una de esas proteínas es la enzima que hace muchas copias de sí mismo. Entonces está súper fácil para este virus hacer copias de sí mismo y hacer proteínas. Estas proteínas van al retículo endoplásmico, luego al aparato de Golgi y sale por exocitosis. Es decir, no es un virus que rompa la célula, no causa lisis, eso es bien importante, porque llama menos la atención del sistema inmune que si hiciera una lisis. ¿Okay? Entonces sale por exocitosis y pueden ver cómo las glicoproteínas spike, esto que está aquí en rojo, ya empezaron a ser expresadas desde la membrana del retículo endoplásmico y aquí en la membrana de la célula. Y por eso salen de esta manera ya habiendo agarrado esas glicoproteínas. ¿Quieren leer más? Estas son publicaciones que les recomiendo que hablan muy bien de este ciclo. Entonces, bueno, ¿dónde se expresa ACE2? Y eso sí lo mencioné la clase pasada. En realidad, los niveles de expresión de ACE2 son bajísimos a indetectables en tejido respiratorio. Prácticamente no tenemos expresión en tejido respiratorio. ¿Dónde sí tenemos? En glándula adrenal, en estómago, intestino, recto, hígado, riñones, en la parte reproductiva, sobre todo del hombre. Ahí es donde está expresado. Y lo mismo pasa para la otra proteína que les dije que es muy importante para hacer esos cortes. Tiene un patrón más o menos semejante. Ahora, hay un par de publicaciones que han salido que dicen, no, si es posible detectar ARN en pulmones. Es cierto, pero recuerden una cosa, el ARN son las instrucciones que vienen en el ADN, pero ya escritas en el idioma que nuestras células entienden para hacer proteínas. Pero el hecho que haya ARN no implica que se va a generar proteína. Eso es muy importante. Y dos, el encontrar ARN, aunque se haga una proteína, no significa que la proteína va a estar en la membrana. Si el ACE2 no está en la membrana de la célula, equivale a que la cerradura que necesitaríamos para nuestra llave está dentro del cuarto y todo está sellado. ¿Sí me explico? No habría manera de que entráramos con esa llave. La proteína ACE2 tiene que estar en la superficie de la célula, en la membrana. Y eso es lo que muy pocos estudios han podido encontrar. Hay un par de estudios que dicen en la nariz sí podemos encontrar algo de expresión, niveles bajos de ACE2 en algunas personas. ¿Okay? Pero en general el patrón muestra que tiene una predilección por aparato digestivo, por la parte hepática, por la parte urinaria y reproductiva. Bueno, entonces, si este concepto queda claro, va a ser más fácil que vayamos hacia el siguiente paso, que es, bueno, ¿qué onda entonces con el definirlo como una enfermedad respiratoria? Es como lo hemos estado trabajando. COVID-19 como una enfermedad respiratoria y parece escrito en piedra y justifica también desde esa perspectiva pues lo que hemos hecho, ¿no? Las medidas de cubrebocas, el estar intubando a los pacientes, la sana distancia. El asunto es que realmente no parece que lo es, aunque tengamos este tipo de lesiones que todos ustedes van a estar muy familiarizados con estos patrones pulmonares que se ven donde hay consolidaciones, donde hay bronquiectasias cilíndricas, donde vemos que realmente hay esta apariencia de vidrio, ¿no? En algunos de estos lóbulos, que claro que ocurren y que incluso esa es la clasificación del INER en el 2020 que dijeron, considerando como lesiones graves, ¿no? Por COVID, en realidad no parece que es una enfermedad respiratoria. Entonces, ¿cómo llegamos a esas lesiones? Bueno, pues el grupo de Melenote hace unos meses publicó un estudio donde ven todos los tipos de signos que se dan con COVID. Es decir, es una enfermedad sintomática, es decir, hay muchísimos, un cuadro clínico muy, muy diverso. Y en realidad lo que pongo en rojo son los signos que sí podrían estar explicados por la replicación del virus en sí mismo, porque quedamos que ahí sí tenemos los receptores que requiere para entrar, las condiciones para que las células sean permisivas. Pero todas las demás no se explican realmente por la replicación del virus. Y sin embargo ocurren esas lesiones. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues ya hace tiempo, desde agosto del año pasado,
ya empezó a escucharse que COVID-19 tenía que ser tratado como una enfermedad inflamatoria, no como una enfermedad respiratoria. Incluso desde julio, desde finales de julio del año pasado, ya se hablaba de que era una coagulopatía. Es decir, que COVID-19, toda la signología que vemos, en realidad se da por problemas de coagulación, problemas vasculares, problemas inflamatorios. Pero fue un poco ignorado, ¿no? Ahora, ahorita regreso a esa parte, nada más quiero ver con ustedes qué implicaciones tendría esto para la transmisión. Si no es muy eficiente el virus para replicar en tracto respiratorio, entonces, ¿cómo se transmite? Pareciera que pudiera ser una vía de transmisión la fecal oral. Y hay varias publicaciones, aquí pueden ver varias de ellas, que están diciendo la transmisión es fecal oral, es decir, llega a nosotros a través de alimento contaminado, a través de agua contaminada. Y ya se ha podido detectar virus en heces. No estoy hablando de presencia de ARN, sino de virus como tal, estas partículas virales de SARS-CoV-2 en heces. Entonces, es posible que esa sea realmente la transmisión y eso desde el punto de vista epidémico, pues tiene connotaciones bastante interesantes, ¿sí? Ahora, regresando a lo que les dije, si entendemos esa patogenia, ¿qué pasa con el tratamiento? Y les pongo aquí este desplegado tomado tal cual de una publicación del 14 de febrero del 2020 del sector salud, donde justo decían que no estaba indicado el uso de esteroides, es decir, de un antiinflamatorio esteroidal, ¿no? Que no se usara. De hecho, ellos decían que realmente no había ni se recomendaba tratamientos virales. En ese tiempo, en febrero, cuando estaban empezando las cosas, pues realmente la postura era, pues no podemos hacer gran cosa. Y claro, no sabíamos mucho en ese tiempo. Esto surgió un poco después. No sé qué pasa aquí con algunos símbolos, no sé por qué se ve así. Una impresión de un PDF. Pero pueden ver que en realidad en este flujograma del gobierno de México, lo único que recomiendan es paracetamol. Lo único, el tratamiento de pacientes. Y claro, aquellos que llegaban al hospital, pues ya llegaban con una signología bastante marcada, ¿no? Entonces, vaya, es bastante interesante ver cómo a pesar de que se empezó desde hace mucho tiempo a ver que era una enfermedad inflamatoria y de coagulopatía, se siguió manejando de forma muy somera sintomática y pensando más bien en que era una enfermedad respiratoria. Ok, también es interesante que hace ya unos 4 meses aproximadamente, el doctor Peter Maculo, que probablemente han escuchado hablar de él, es uno de los médicos más citados en todo el mundo en realidad, él propuso este algoritmo. Y a partir del uso de este algoritmo, que pueden ver que tiene distintas aproximaciones según si la persona está sana y tiene menos de 50 años, o si tiene más de 50 años y tiene más de una comorbilidad, etcétera, qué tipo de aproximación se sigue. Y ha logrado el doctor Peter Maculo reducir en más de 85% la mortalidad y además el que tengan que llegar a hospital pacientes que tenían estas comorbilidades. Es decir, es bastante eficiente y esa publicación se la recomiendo porque realmente explica con base en la patogenia por qué se están dando estos inmunomoduladores, ¿no? Como colchicina, por ejemplo, un inmunomodulador bastante interesante, sobre todo en el hecho de que inhibe al factor de transcripción NF-kappa beta, que ustedes recordarán que es clave para la inflamación, que ya sabemos que ese es el cuadro que se está dando, ¿no? Y ahora llegamos a esto, algo que se publicó hace algunas semanas apenas y que para mí por lo menos es un parteaguas. Probablemente ustedes ya lo han escuchado, porque es una publicación que incluso circuló en los medios, se hizo mucha referencia. Esta publicación por investigadores de UCSD, de la Universidad de California de San Diego, del Instituto Salk, muy reconocidos investigadores, pudieron encontrar que la proteína spike del virus, que ya platicamos de ella, es la causa, es un factor de patogenia hacia la función endotelial. Ya es una desregulación de esta enzima convertidora a angiotensina 2. Lo clave de este estudio es que encontraron este efecto usando el modelo de oro para estudiar SARS, que es el hámster siberiano, es mucho mejor modelo que el ratón o que incluso el Macacus rhesus, que no replican la enfermedad, no son buenos modelos de enfermedad, sí lo son para ver anticuerpos, pero no de enfermedad. Pudieron replicar los signos de COVID severo al darle al ratón únicamente la proteína spike. Quiero que piensen un ratito lo que eso implica. En ausencia de virus, darle spike al hámster le causa COVID severo. Y quizás algunos de ustedes van a decir,
uy, eso no es nada bueno. Y no es nada bueno. Y explica muchas cosas de la patogenia. Ahorita regresaré a eso. A mí me dio un poco de risa que incluso salió en el Financiero, pueden ver aquí la fecha, el 3 de mayo, un comentario con respecto a este estudio. ¿Por qué me dio risa? Pues porque dice, estuvimos equivocados todo este tiempo, resulta que es una enfermedad vascular, pero les digo que eso se dijo desde hace casi un año. Se sabía por las autopsias, las pocas autopsias que se hicieron ya daban esa señal y eso explicaba mucho de la patogenia y de todo este cuadro multisistémico que se veía. No sé si hasta aquí hay algo que no esté quedando claro o continúo. Si alguien quisiera preguntar algo de esto que hemos estado viendo, o puedo continuar. Todo bien hasta ahora, Karina. Perfecto, entonces continuamos. Entonces, ok, llegamos a las vacunas. Al día de ayer se habían ya aplicado este número de dosis en el mundo, de acuerdo a la página de Our World in Data, que son los que curan los datos de la OMS. Y eso se da en un contexto de más de 158 millones de casos de COVID y más de 3 millones de muertes de COVID. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué implica esto? Que tenemos varios paradigmas que parece que no puede uno fácilmente cuestionarlos. Y yo regreso a lo que les dije al inicio, como médicos, como médico veterinario yo, como médicos de humanos ustedes y como científicos, necesitamos cuestionar paradigmas. Es parte de lo que somos, como hemos sido formados. El paradigma actual, el primero, es que únicamente saldremos de esta situación con una vacunación global. Vamos a ver. Recordemos cuál es la tasa de fatalidad por infección, un numerito que se conoce como IFR, y que al inicio de esta pandemia, el año pasado, se manejaba que era alto, cerca de 3%. Ahora se sabe que no, que el índice de fatalidad por infección o la tasa de fatalidad por infección es de 0.15%. Eso salió publicado hace unas semanas en el boletín de la OMS por uno de los epidemiólogos más famosos del mundo, John Ioannidis. Y vamos a poner en contexto ese IFR, porque claro, este es el número promedio del mundo, pero hay regiones donde es más alto. En Sudamérica es más alto, por ejemplo. Oceanía es bajísimo. Eso responde a muchas cosas que ahorita mencionaré. Vamos a compararlo con la influenza estacional. Bueno, a nivel promedio, pues es un poco más alto que la influenza estacional, que ustedes saben que varía según cuál es el tipo de influenza que esté circulando cada año. Es más bajo que las influencias epidémicas, y ni se diga que la influenza pandémica de 1918. O algo mucho más reciente, la del 2009, bueno, pues esta fue más baja que esta, que la actual, para poner esos números como en contexto, ¿de acuerdo? Ahora, en términos de la tasa de fatalidad, ya no por infección, sino por caso, que son dos cosas completamente distintas. ¿Sí? Quiero que vean, que están relacionadas, pero esto está únicamente expresando cuántos de los casos llegan a morir. Y pueden ver que México es alto. O sea, México, en este sentido, tiene una tasa de fatalidad por caso muy alta comparativamente con otros países que están en América. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, estas diferencias se deben a diferencias en tratamientos y protocolos. Hay países que ya están desde hace meses tratando de manera generalizada con algunos productos, como ivermectina, por ejemplo. Algunos están siguiendo los protocolos del doctor Mácula, etcétera, y otros no. Tiene que ver con la prevalencia de comorbilidades en las poblaciones. México sabemos que tiene, honestamente no sé si somos el número uno, pero no es nada de lo cual sentirnos orgullosos ser de los primeros lugares en diabetes, por ejemplo. ¿No? Esa comorbilidad es bien importante para esta enfermedad, porque también ustedes saben que diabetes se caracteriza, entre otras cosas, con una inflamación sistémica. Hay mucha inflamación, muchísimos radicales libres por todos los procesos de patología que llevan a ese tipo de proceso que vemos nosotros en diabetes mellitus. Entonces, bueno, comorbilidades importa muchísimo. La estructura de edad de la población, porque claro, esta es una enfermedad que no afecta de la misma manera a gente joven o a gente de la tercera edad. Ahorita veremos qué tan diferente es. El aislamiento geográfico de las poblaciones, el tamaño de la población, cuántas pruebas se realizan, el estado del sector salud, cuánto dinero se ha destinado, todo eso está jugando un papel para hacer tan diferentes estos valores. ¿Sí? Lo que les decía con base en la mortalidad según edad, esa es la tasa de mortalidad de acuerdo a si son mujeres arriba, son hombres abajo, a su edad. Es un 9% de mortalidad si uno tiene más de 80 años en Inglaterra, pero vean cómo baja dramáticamente por debajo de los 50 años. Prácticamente es ignorable. Esos son datos bastante recientes de la página del gobierno de Inglaterra. Desgraciadamente no tengo esta información para México. Sería muy interesante ver cómo se comporta, por lo que ya les dije que tenemos esas diferencias.
y también las condiciones preexistentes. Y este cuadro me encantaría que lo analizaran, a mí me impactó cuando lo vi. Son datos de Inglaterra, del total de casos que murieron al día cuando habían hecho esto, que es hace unas semanas, del total, que son 86.686 muertes COVID, el 95, casi 96% de ellos tenía condiciones preexistentes serias. Es decir, son muy poquitos los casos de personas que murieron con COVID, así como es denominado ese caso, que no tenían otra cosa, ¿sí? Y eso aplica para todos los grupos de edad, incluso para los más jóvenes. El 80% de las personas que murieron por debajo de 20 años tenían condiciones preexistentes. Y el asunto es que la muerte en Inglaterra se considera como todo aquel que muera en los 60 días siguientes de haber salido positivo en la prueba de COVID-19. No importa de qué moriste, si tú fuiste positivo en la prueba, eres una muerte COVID. Y claro, cuando un año después analizaron los datos, pues ven esto, que más de una cuarta parte, mucho más, de los casos en realidad pues se deben a otras causas, ¿no? Entonces eso nos lleva forzosamente a hablar de la prueba RT-PCR. Entonces les pregunté al inicio, ¿qué tan confiados se sienten en saber qué hace esa prueba? ¿Realmente qué es lo que está haciendo? Porque la aceptamos como el estándar de oro, ¿realmente lo es? Realmente, de manera muy rápida, se basa en introducir un hisopo. La mayor parte de las veces es nasofaringio, en algunos casos lo hacen orofaringio y en otros lo hacen en ambos. Incluso el mismo hisopo, cuando hay que tomar una muestra, toman del otro orificio. Y todo lo que queda ahí, que son células, posiblemente virus, obviamente bacterias, todo lo que está ahí se mete en un tubito que tiene distintos reactivos que permiten que el ARN, que es el que nos interesa, quede conservado. Y luego se hace una transformación del ARN a ADN. Eso es una retrotranscripción. De ahí vienen las letritas de RT. Para esto se pone una enzima. Ahora ya lo tengo en ADN. Y puedo usar una PCR, que ahorita les diré rápidamente lo que implica, para amplificar lo que a mí me interesa amplificar. De los 33,000 letras o nucleótidos que compone el genoma de SARS-CoV-2, se utilizan 2, originalmente eran 3, pero casi siempre hacen solo 2, regiones de cerca de 100 letras. En otras palabras, si todo esto es el genoma, lo que están haciendo es agarrar un cachito chiquito acá, un cachito chiquito acá y uno acá. Y con eso se dice si la persona tiene el SARS-CoV-2 o no. No es la primera vez que usamos eso como una prueba diagnóstica, pero sí es la primera vez que en humanos se utiliza sin haberlo validado antes con cultivo viral. Eso sí es la primera vez que se hace. Y la amplificación, los ciclos de PCR, quiero que lo piensen como si se están poniendo lupas. Cada ciclo va a ser una lupa que pongo para ver si este cachito estaba. Si no lo encuentro, pongo otra lupa y lo busco. ¿No está? Pongo otra lupa, ¿sí? Eso sería la analogía con respecto a estos ciclos. Entonces, en este eje sería el número de ciclos. Conforme voy avanzando, pongo más lupas, estoy aquí, hacia esta dirección. Y va a llegar un punto en el cual empiezo yo a ver, porque mi muestra está acoplada a fluorescencia, entonces yo voy a empezar a ver lo que estaba buscando, ¿ok? Si es desde aquí que empecé a verlo, pues imagínense, con bien poquitas lupas ya lo detecté. Es una muestra donde hay muchísimo de aquello que estoy buscando. Pero si yo tuve que dar muchos ciclos, es decir, poner muchas lupas, pues implica que había bien poquito material de inicio y que su relevancia biológica es cuestionable. Es decir, importa si tenías uno de esos fragmentos de ARN, pero para verlo tuve que poner 45 lupas. ¿Eso implica que estás infectado? O a lo mejor implica que encontré yo fragmentos porque, pues no sé, ibas caminando y se levantaron aerosoles y en algunos había fragmentos de virus medio destruido y agarraste un fragmentito, pero el virus no estaba viable. Eso es lo que se conoce como el umbral de corte, que a lo mejor lo han escuchado hablar, el famoso CT. El CT dice en qué número de ciclo estás cortando para decidir si es positivo o no. ¿Cuántas lupas pusiste para decidir si lo que estás viendo es válido o no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Hace prácticamente un año, Bernard Lascola y otros publicaron en esta revista bastante conocida un análisis estadístico donde vieron que más de 100 estudios ya habían logrado
cultivar al virus en células para ver el efecto citopático, pudieron ver que va bajando muchísimo el porcentaje de cultivos positivos conforme incrementamos el número de ciclos. Acuérdense que estos son las lupas, ¿no? Y lo que vieron es que por arriba, cuando pones más ciclos de 28, ya estás con un poquito arriba de 50% de cultivos positivos. Es decir, más de 40% que no significa nada biológicamente. Y conforme aumentamos más y más y más, vean lo que pasa aquí, por ejemplo, en 33 ciclos, pues ya tengo solo como un 28% de cultivos que serían positivos. Y les digo que se estaba corriendo con 40 o 45 ciclos. Y eso llevó a que tanto Bernard Lascola y otros que siguieron después dijeran, hay un número importante de falsos positivos en esas pruebas. La OMS, a pesar de que se le estuvo diciendo desde esas publicaciones, y otros investigadores lo dijeron, no dijo nada la OMS hasta el 20 de enero del 2021, donde en un reporte técnico sí dieron a entender que se necesita tener cuidado con el ciclo umbral, que es esta CT que les digo. ¿Por qué? Porque sí puede dar resultados que no correspondan con las manifestaciones clínicas. En otras palabras, están medio reconociendo que puede haber estos falsos positivos, que científicos ya encontraron, científicos de grupos independientes encontraron, pues sí, sí puede pasar. Entonces, bueno, ¿cuál es el escenario? Aquí tenemos cómo se ha comportado la curva en el mundo de casos. Recuerden que la definición de caso es que seas positivo en esa prueba. Así, que seas positivo, nada más, no importa la CT. Entonces, bajo esa definición de caso, quizás tendríamos que preguntar cuál fue la CT de cada prueba. ¿Cómo se vería la curva si nosotros tomáramos un criterio, por ejemplo, de que solo las pruebas con una CT por debajo de 28 son positivas? ¿Cómo sería la situación? En otras palabras, ¿cuántas de estas fueron falsos positivos? ¿Y qué pasa con los asintomáticos? Porque en este sentido, se vuelve lógico los resultados que ya hace unos meses se encontraron en un estudio que abarcó millones, de hecho, de personas en China que fueron seguidas en el tiempo y donde vieron que las personas que habían salido positivas a la prueba de PCR, pero que no tenían signos, no contagiaron un solo caso. Uno solo. Tendría sentido de esa manera. Piensen ustedes como médicos clínicos, ¿cuáles otras enfermedades infecciosas pueden pensar que tengan un 85% de asintomáticos que sean contagiosos? ¿Cuáles pueden pensar así? Y a lo mejor no van a decir tuberculosis. Ah, pero no eres asintomático, tienes el granuloma original. Tienes ese tejido gaseoso ahí, que no eres asintomático. Es difícil pensar en una enfermedad así, pero en el contexto de lo que les estoy diciendo empieza a tener un poco más de sentido. Lo mismo con las muertes en realidad. Esta es la curva de muertes hasta el día de ayer. Y la pregunta, no sé qué le pasa a mi compa. No estoy yo cuestionando cuáles de estas muertes no son reales. Claro que son reales. Cada una de ellas, cada uno de estos más de 3 millones de casos son reales. La pregunta es en realidad, ¿cuál fue la CT de cada una de estas pruebas para que dijeran, esta es una persona que murió de COVID? Porque si hay falsos positivos, entonces tendríamos que evaluar si la muerte fue por otras causas, un poco como lo que salió en esa publicación de Inglaterra, donde vieron que un número importante de personas en realidad tenían estas comorbilidades que era dentro de lo esperado lo que pudo haberlos matado. No es lo mismo morir con ARN de SARS-CoV-2 que morir de COVID-19. No es lo mismo. Entonces, bueno, ese es el primer paradigma. Y en ese, pues solo con vacunación salimos de ese caso. Lo que yo cuestiono es, ¿ese caso es real como tal, como nos lo han dicho? No estoy diciendo que no exista el virus, por supuesto que existe. No estoy diciendo que no haya infectados y que no haya muertos, por supuesto que sí. Pero en el contexto de lo que estoy diciendo de las pruebas, de la patogenia y todo lo que hemos cubierto hasta ahorita, habría preguntas que se tienen que hacer. Segundo paradigma, las vacunas son seguras y son efectivas. ¿Ok? Y este va de la mano con otro paradigma. Si cuestionas la seguridad de las vacunas, eres antivacuna. Y a mí me parece eso tremendamente anticientífico como actitud. Volvemos de nuevo a esa definición que les dije en un inicio. ¿Por qué no podemos cuestionar? Entonces, el médico que dijo, Ignaz Semmelweis, que dijo, lávate las manos, ¿era un antimano de médicos? ¿Era un anti-tradiciones? ¿Sí me explico? Lo único que se hace al cuestionar es decir, aquí podría haber un problema.
hay que evaluarlo. Y si hay evidencia de que no hay problema, está excelente. Pero eso es lo que empieza a ser el paradigma actual número 3 y deja lugar a cosas bastante peligrosas como esta publicación que salió en Nature el 27 de abril de Peter Hotez, un médico y científico bastante conocido, que ya de plano habla de que se requiere una contraofensiva contra lo que él denomina nuevas fuerzas destructivas, lo que está denominando como la agresión antivacuna. Yo me pregunto, ¿dónde se limita eso? O sea, ¿qué es lo que conforma ser un agresor antivacuna? ¿Por simplemente cuestionar la seguridad? ¿Eso te vuelve una nueva fuerza destructiva? Y si ustedes se sienten cómodos con eso, quizás tendrían que replantearse qué es lo que están haciendo como médicos. Nadie debiera sentirse cómodo con la agresión o la definición de agresión más bien hacia un grupo que lo que está haciendo, que no digo que todos los que están con esta postura necesariamente lo están haciendo desde la ciencia, ¿no? Pero no generalizar, no decir todo aquel que cuestiona entonces es una antivacuna. Yo sí me lo tomo eso bastante personal, la verdad. Bueno, entonces tenemos esos tres paradigmas. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí ustedes pueden entrar, si no lo han hecho ya, les recomiendo que lo hagan a la página de Clinical Trials del gobierno de los Estados Unidos y pueden buscar una por una las vacunas que han sido autorizadas por emergencia, que al día de hoy son 14 vacunas autorizadas por emergencia. Ojo, ninguna ha sido aprobada, ninguna tiene licencia. Todas son autorizadas por emergencia y de esas 14, solamente 4 han sido autorizadas por la OMS, nada más 4. Moderna, AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson. Nada más esas 4. Bueno, pueden ver aquí la fecha de inicio y aquí la fecha final. Y pueden ver que a excepción de la Sputnik, hecha por la compañía Gamaleya rusa, todas las demás terminan en 2022-2023. No han terminado las fases 3. En otras palabras, está fase 3 todavía actuando a la par de fase 4, que es cuando se prueba en la población en general, se utiliza en la población en general. Y lo más importante relativo a seguridad son los criterios de exclusión. Vean cómo los criterios de exclusión son importantes en el contexto de que ahora los estamos haciendo de manera general, justo para personas que no fueron evaluadas, incluyendo personas que previamente habían sido infectadas con SARS-CoV-2, o personas con inmunosupresión, inmunodeficiencias, problemas de coagulación, en muchos casos embarazo y lactancia, personas con cáncer, con hepatitis, con VIH, hasta alcoholismo en el caso de Sputnik. Todos ellos fueron hechos a un día y los datos a un lado. Y los datos de seguridad se reportaron para el primer objetivo de la fase 3, que les digo que no ha terminado, con esta cantidad, 22 días, 28 días, este es de los más largos, este no indica. Aquí tenemos CanSino y Sinovac. Muy poquito, este es 7 y 28 días. 7 días de seguridad. ¿Ustedes consideran como médicos que eso es suficiente tiempo para entonces probarlo en la población de manera masiva? Y quizás su respuesta es sí. Vamos a ver qué evidencia hay hasta ahorita. A pesar de esos datos que les doy, de esa manera la CDC, por ejemplo, autorizó inicialmente la vacuna de Pfizer y de Moderna también. Y lo que decían era que se podía proceder a la vacunación, pues pueden ver que incluso con personas con inmunocompromisos, embarazo y lactancia, no había problema. Mínimo 15 minutos de observación y ya está. En contraindicaciones, ninguna. Ninguna. Con esos datos, en algunos casos con 7 días de datos de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que pasa en consecuencia? Pues que sí estamos teniendo efectos adversos. Claro, pocos en el contexto del número de millones de dosis que se ha dado. Esta información está actualizada como de hace 2 semanas. Siento mucho no haberles podido actualizar los datos, pues sí me llevo tiempo haciendo esto, porque uno tiene que entrar en esta página y no es lo más amistoso del planeta para encontrar todos los datos. Pero lo que quisiera que vieran es que sí, corresponde a un porcentaje pequeño. Las reacciones adversas registradas corresponden a un porcentaje pequeño. En Oceanía, la verdad, no sé responder por qué están tan altos, ¿no? Comparativamente hablando, pero sigue siendo un porcentaje bajo. Ahora, número de muertes, hasta hace 2 semanas, esto es lo que había reportados como muertes asociadas a la vacunación en Inglaterra, en Estados Unidos. No tengo el valor para todos los países. Entonces, bueno, ¿qué implica esto? Que se están dando reacciones a todas las vacunas. Esto ustedes lo pueden revisar en la página que viene arriba, AdReports, que es de EudraVigilance, que es esta red europea que marca todas las reacciones adversas a cualquier fármaco. Realmente tampoco es muy amistoso, tienen que encontrar cómo buscar ahí, pero bueno, llegan a
Moderna, a Pfizer, etcétera. Y pueden ver que las reacciones generales, que son las esperadas de me lo pusieron y me dolió el brazo, a lo mejor me dio un poquito de fiebre, pues es lo más común. Acá abajo está el número de casos individuales en miles, ¿sí? Y esto fue hace una semana y media. Y pueden ver que, por ejemplo, para Moderna, después de las reacciones generales, es relativamente común tener problemas musculares y metabólicos. Pero lo que más me llama la atención es el grupo de edad que más está presentando estas reacciones, que son las personas de 18 a 64 años de edad, que si ustedes recuerdan son de los que tienen menos riesgo de tener una muerte si se infectan de SARS-CoV-2. Por eso empecé hablando de eso. Y lo mismo vemos para Pfizer. Pfizer, reacciones locales, aquí está en miles, es decir, esto es un poquito más de 100,000 reacciones adversas. Estas no preocupan demasiado, pero esto sí, sistema nervioso, por ejemplo, músculo esquelético, gastrointestinal, y tenemos otros problemas aquí, cardiovasculares, pero es el mismo patrón. La gente más afectada son los de 18 a 64 años de edad. En AstraZeneca, ¿por qué hay otros colores y otros grupos de edad? Porque ya empezaron a hacer pruebas en otros grupos de edad. Y podemos ver que no es despreciable, por ejemplo, lo que ocurre en niños menores de 2 años. Hay también estas reacciones. Y lo más preocupante es que tenemos reacciones en sistema nervioso, infecciones, músculo esquelético, en piel, vascular, gastrointestinal, ojos. Hay muchos problemas de ceguera, por ejemplo, que están presentando. Claro, vuelvo a repetir, es un porcentaje bajo con respecto a la vacunación total que se está haciendo. Pero decir que no están ocurriendo, pues es hasta una falta de respeto para los pacientes, ¿no? Al final ustedes tratan pacientes, no están tratando números poblacionales, no son epidemiólogos que tratan números, tratan pacientes y cada uno de estos es un paciente. Para Janssen o la de Johnson & Johnson, que en Europa empezó a utilizarse hace relativamente poco, pues aquí ya no está en miles, está en cientos, porque es poco tiempo. Sin embargo, vean, general local, vean aquí, sistema nervioso. Tan frecuente como lo general local. Tenemos también músculo esquelético y vasculares, importante. Un número no despreciable de reacciones para el total de vacunas que se han puesto donde están teniendo problemas vasculares. Ahora, ¿qué pasa con las reacciones adversas de CanSino, de Sputnik, de Sinovac, las candidatas cubanas? Pues la verdad es que no sabemos, porque los países que están reportando en bases de datos consultables esta información no utilizan ni CanSino, ni Sputnik, ni Sinovac, ni ninguna otra. Entonces, solo les puedo hablar de aquello que puedo consultar, que puedo constatar y verificar, así que no lo sé. Pero podemos sacar de estos datos que son más comunes las reacciones en grupos de 18 a 64 años, mientras que la mortalidad por COVID-19 es mucho mayor en personas de 70 a 80 años. Claro, tomen en cuenta que varía esto de país en país, por lo que ya les expliqué, comorbilidades y demás. Aunque son poco frecuentes, sí existen, sí pasan, y hay algunas serias. Y el tipo de reacción sí parece variar un poco entre vacunas. Son poco frecuentes, lo voy a seguir diciendo, pero comparativamente, por ejemplo, hablando de mortalidad asociada a la vacunación, con respecto a otras vacunas, a otros años, vean lo que pasa. Estas son muertes por cada millón de vacunados desde el 2006. Y casi nunca se eleva de 1. Está por debajo de una muerte por cada millón de vacunados. El 6, el 7, vamos avanzando. Esta es la línea punteada donde inicia la vacunación. Y vean esto. Estos son datos nada más de Estados Unidos. Es decir, aunque son poco frecuentes, es evidente que la tendencia, tomando en cuenta millón de vacunados, que es lo mismo que estamos tomando en cuenta para todo esto, es mayor. Y eso no debe de ser ignorado. Sería una falacia, pueden verlo así, sería una falta de acción responsable como médicos, decir, no, no es cierto, no está pasando. Esos son los mismos datos del gobierno. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues hay muchísimos problemas asociados a querer hacer tan rápido un proceso que normalmente lleva años. Por ejemplo, esto es algo que salió publicado en el British Medical Journal hace unas semanas, donde pues se aceptó que había habido un leak, es decir, salió información, no era su intención, de correos electrónicos de la EMA. La EMA es como el COFEPRIS europeo, digamos, donde se vio que realmente tenían un problema y lo sabían con respecto a Pfizer-BioNTech, y se los pongo aquí tal cual en inglés. Encontraron una diferencia importante en la integridad del ARN de la vacuna y especies truncadas, es decir, ARNs que están cortos, no están completos, entre las muestras clínicas y las comerciales.
lo que les mandaron así como para que evaluara la EMA y lo comercial, bajó hasta el 55%. Y eso es terrible, la pérdida de integridad en estas vacunas de ARN mensajero puede ser espantoso desde el punto de vista de que genere proteínas truncas o con un mal funcionamiento, o incluso hay un par de publicaciones que sugieren que podría llevar a procesos de transformación celular. En ese sentido es algo que tendría que preocupar. Otros problemas asociados a esa rapidez en la manufactura, por ejemplo Brasil, que ya rechazó, ya no va a aplicar ninguna vacuna Sputnik, ya canceló la compra, porque esta es una vacuna vectorizada de adenovirus y deben de ser adenovirus que no repliquen. Son adenovirus deficientes de replicación. Eso implica que les hicieron una alteración, una lesión en el gen E, que es de replicación temprana. Y resulta que las vacunas que estaba la COFEPRIS brasileña revisando, las vacunas Sputnik, eran adenovirus viables, adenovirus que replican. Así que dijeron, no, esos problemas no deberían de sorprendernos porque se hizo muy rápido todo este proceso. Ahora, las reacciones que se están viendo, la anafilaxia, las reacciones alérgicas severas, tampoco tendrían que sorprendernos. Hace un par de semanas, el grupo de Hans Antonio incluso hizo un llamado diciendo, estudiemos más estas reacciones anafilácticas, porque lo más seguro es que, por lo menos para las vacunas de nueva generación, están asociadas a la presencia de polietilenglicol, que se sabe que es anafilactogénico junto con polisorbato 80. Y es cierto que hay muchos medicamentos que tienen polisorbato 80 y que hay muchos productos de belleza que tienen PEG, pero no solemos inyectarlo a nivel intramuscular. Entonces, bueno, pues es algo que ya se ha dicho y no debiera sorprendernos estos síntomas de hipersensibilidad o estas alergias que se están dando, pues que pueden ser bastante severas, ¿no? No necesariamente van a matar a la persona, pero pueden ser bastante severas, como pueden ver en esa imagen, ¿no? Este tipo de reacción de urticarias, eritema, puede ser más severo que eso, con descamación muy marcada de la piel y puede llevar evidentemente hacia una pérdida de conciencia. Como por ejemplo esto, se los pongo muy rápido, esto fue en la vacunación aquí en México. No sé en qué estado fue, pero están entrevistando a esta docente que está por vacunarse y pues mientras están hablando con ella, se cae la persona y entra en convulsiones atrás. Eso es una reacción, es parte de una reacción anafiláctica, pues después de la vacunación, muy, muy rápido. Entonces no estoy poniendo esto por otro motivo más que recordarles que sí puede ocurrir. Y como médicos creo que también es responsabilidad nuestra, para mí con mis animales no humanos, para ustedes con los humanos, el decir, estos sí pueden ser efectos. No a todo mundo le va a ocurrir, pero están pasando en un porcentaje pequeño. La parte de tromboembolismos, pues ustedes han de recordar perfectamente bien las dos vías que llevan a la formación del coágulo, ¿no? Cómo se puede dar de manera intrínseca, de manera extrínseca, hasta es por daño endotelial, muy relevante a lo que estamos viendo ahorita. Bueno, pues está habiendo una alteración en esta cascada que está llevando a que sobre todo el factor von Willebrand no está actuando adecuadamente para evitar que se forme el cúmulo de plaquetas y por eso se ve como una trombocitopenia con tromboembolismo. Eso es lo que acaba pasando. Incluso ya se llamó así la condición. Ya se conoce como un VITT por sus siglas en inglés. Eso ya fue descrito por las vacunas de SARS-CoV-2, en particular pensando en AstraZeneca, que es donde fue estudiado, aunque eso ya se ha visto con las otras vacunas. Se tiene ya identificado exactamente qué es lo que está pasando, el mecanismo por el cual está ocurriendo. También estas son publicaciones recientes. Ahora, ¿nos tiene que sorprender? Pues en realidad no, porque se sabía desde el 2007 que cuando se utilizan vectores adenovirales, fácilmente lleva a trombocitopenia. Se sabía desde el 2007. Consistentemente, eso es una cita textual de la publicación, consistentemente se veía trombocitopenia después de dar vectores adenovirales. Y varias de las vacunas que estamos aplicando son de vector adenoviral. Porque adenovirus en esencia por sí mismo activa las plaquetas e induce la formación de agregados plaquetarios. Eso es bien relevante, sobre todo si el adenovirus sí está replicando, como lo que encontró Brasil. Puede ser terrible, vean este caso clínico también ya publicado, una mujer caucásica, 41 años, no fumaba, no tenía ningún problema más allá de algunos problemas de depresión, y empezó a tener estos cambios tipo perniosis, que ustedes saben que se ve así cuando hay problemas de circulación, pero no tenía ningún signo compatible con Raynaud, ningún, con el síndrome de Raynaud. Tenía dolor de dedos, dificultad para caminar, le empezó a dar comezón, y esto ocurrió 4 días después de la primera dosis de Pfizer. A los 10 días ya tenía lesiones violáceas en todo el pie, y eso le tardó 150 días en irse.
no tenía vasculitis, le buscaron anticuerpos antinucleares, no tenía, descartaron endocarditis bacteriana que pudo haber causado esto también, no tenía esclerosis múltiple. Y tal cual, en este caso clínico dicen no hay que descartar que esto ocurre. Y es bien relevante porque hay al menos 7 pacientes pediátricos que han tenido lo mismo. Pero esos pacientes pediátricos no fueron vacunados. No, pero sus madres sí. Y tiene que ver ahorita con algo que voy a decirles más adelante. O este otro caso, una mujer caucásica de 34 años, no fumaba, igual no tenía ningún síndrome de Raynaud, y esto ocurrió 7 días después de la segunda dosis de Pfizer y pues está hospitalizada. Pueden ver lo severo que fue en su caso, ¿no? Con este reflejo de una trombocitopenia trombótica. Entonces, bueno, pues los síntomas ustedes los conocen muy bien, pero es importante relacionar la ocurrencia de estos signos con pacientes que hayan sido vacunados. Es importante no ignorarlo porque está ocurriendo. Esto salió el 10 de mayo, donde Noruega dice de plano que las vacunas COVID de AstraZeneca, vectorizada, Johnson & Johnson, vectorizada, solo se van a ofrecer a la gente que quiera ser voluntaria. O sea, tú quieres, bueno, pues adelante. ¿Por qué? Porque se están dando estos riesgos de esta trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna. ¿Okay? Entonces, bueno, recordando el cuadro multisistémico, ¿no? de COVID, pues el problema es que en conjunto con estos problemas de coagulopatías que vimos, con cardiopatías que también se están empezando a hablar, problemas neurológicos, insuficiencia renal, pues en conjunto acaba siendo muy parecido a COVID. Y eso es preocupante porque clínicamente se vuelven indistinguibles COVID y efectos adversos serios a la vacuna. E incluso dijo, ¿no? El oficial mayor de salud de Australia dijo, es muy complejo y muy difícil saber si eso es por la vacuna o no. Claro, porque siguen siendo asociaciones estadísticas. Hay pocos estudios que están empezando a analizarlo, aunque cada vez son más científicos que dicen, necesitamos estudiarlo. Hay trastornos degenerativos, esto salió el día de ayer. Los informes de la Unión Europea relacionan a AstraZeneca ya no solo con trombocitopenia trombótica, sino con trastornos neurodegenerativos inusuales, y también Pfizer. Es decir, están empezando a salir las cosas que probablemente hubieran salido si se hubiera tomado más tiempo en la elaboración de las vacunas antes de autorizarlas de manera masiva. ¿Por qué se está dando esto? Es la inmunopatología y la ADE que les mencioné la vez pasada y que ya habían identificado los mismos elaboradores de vacunas y la OMS como un riesgo. Puede ser, por supuesto que puede ser, pero me regreso a la publicación que les dije que era un parteaguas, por lo menos para mí. ¿Se acuerdan que Spike, en ausencia del virus, inducía daño severo endotelial y pulmonar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué es relevante? Este daño, aquí pueden ver toda la infiltración de linfocitos, muy, muy marcada. Aquí está un vaso sanguíneo. Está lastimando el endotelio de manera tremenda. Ya tenemos daño aquí endotelial. Eso es tremendo. Y aquí podemos ver un corte pulmonar y, bueno, pues obviamente aquí no hay mucho espacio para respirar, ¿no? Esto es una afección de inflamación pulmonar muy, muy severa. Eso lo ocasionaron en estos modelos, ¿no? Bueno. Y por cierto, hay otro estudio, este salió ya publicado, pero es una publicación de Congreso de hace unas semanas, donde vieron lo mismo. Con una sola exposición a nivel traqueal de la proteína, les induce esta lesión. Nada más la proteína, ¿de acuerdo? ¿Por qué es relevante? Bueno, vamos a pensar, a recordar un poco lo que ustedes seguramente saben y aprendieron en la carrera y han seguido viendo de la vía renina-angiotensina. Recuérdense que nosotros a nivel renal producimos renina, que eso sirve como una señal estimulatoria para que angiotensina producido por el hígado se vuelva angiotensina 1. Y esto por acción de ACE, ACE1, no ACE2, ACE, enzima convertidora de angiotensina, lo convierte en angiotensina 2, que tiene muchísimos efectos que en conjunto van a llevar a un incremento en la presión arterial. ¿Ok? Bueno, pues el ACE2 hace lo contrario, convierte angiotensina 2 en angiotensina 1. Es una enzima que hace esta conversión, por lo tanto su efecto es para bajar la tensión arterial. Y lo que hace el virus y la proteína sin el virus, al adosarse a ACE2, es inhibir su regulación. Entonces tiene un efecto como si no estuviera ACE2. Por lo tanto, esa gente ya no tiene la manera de modular y suelen verse los cuadros clínicos con hipertensión muy marcada y con daño endotelial. Sumen hipertensión y daño endotelial y tienen una receta para algo terrible. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia de las vacunas normales, tradicionales, que ya estábamos súper acostumbrados de virus inactivados, virus atenuados, las vacunas subunitarias, que también ahorita no hay ninguna que esté autorizada ya, así que no voy a mencionar demasiado,
Las vacunas de ARN y las vacunas vectorizadas, que son las que se están usando, estas no hacen lo que hacen las otras vacunas convencionales. Lo que hacen es la información para generar spike, la meten en nuestras células. De manera que nuestras células expresan en la superficie spike. ¿Recuerdan lo del hámster? Spike en ausencia de virus causa COVID. ¿Recuerdan eso? Bueno, pues estas vacunas vuelven a nuestras células fábricas de spike. Y en ese sentido no he podido encontrar una sola publicación que indique cuántos spike producimos después de estar vacunados. No hay una sola. Si ustedes encuentran una, les agradecería muchísimo que me la pasen. No sabemos. ¿Cuántas células y en qué órganos y tejidos están esas células que van a estar produciendo spike? No lo sabemos. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo después de estar vacunados seguimos produciendo spike? No tenemos idea. Se sabe que por lo menos en las vacunas de Pfizer hicieron mutaciones pequeñas en la secuencia para dar más estabilidad a ese trímero. ¿Se acuerdan que era un trímero spike? Hasta les dije cuánto medía y demás, ¿no? Muy chiquitito. Bueno, hay esas mutaciones para evitar que en lugar de quedarse en la membrana, se libere. Le llaman shedding, como liberación. Se trata de evitar, pero hay al menos una publicación que muestra que sí se libera una parte. Y lo único que dicen es que es interesante notar que hay una parte de su población celular que sí puede estar liberando esa subunidad. Es decir, no solo se va a quedar en la membrana, va a estar en el torrente sanguíneo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Se acuerdan que dije 10 nanómetros? Eso pasa, pero con los ojos cerrados, por así decir, por ejemplo, a través de la placenta o a través de la leche, la proteína. Entonces, no tenemos las respuestas. Un colega me decía, ay, Karina, bueno, sí, pero en realidad debe ser bien poquito spike lo que producimos. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Me encantaría que hubiera estudios y más me encantaría que dijeran, sí, efectivamente es bien poquito lo que se genera. También me dijo, no, bueno, pero con los anticuerpos, la idea es destruir spike, así que no te va a poder hacer daño. Tardamos cerca de 15 días en hacer anticuerpos, no es automático. Así que en potencia tenemos esos 15 días de estar produciendo esa proteína spike, que ya se encontró que es la causa, sin necesidad del virus, de COVID severo. Ahora hay un estudio que se hizo con una vacuna muy parecida a la que se está usando actualmente, un candidato de ARN mensajero para influenza que nunca llegó al mercado. Se hizo con ratones y se vio que no se queda en el sitio de aplicación. Es decir, el RNA mensajero con los nanolípidos que nos pongan no se queda en el músculo, ni siquiera se queda en los nódulos linfáticos regionales. Cruza la barrera hematoencefálica, se va a cerebro, pulmones, riñones, testículo, donde quieran ustedes. Y su degradación es más lenta que de la que los mismos autores, que son científicos que trabajan para Moderna, habían encontrado. Entonces, yo creo que hay muchas preguntas que desde esta perspectiva científica, médica, tenemos que aceptar, no sabemos. En ese contexto, ¿todos tenemos que tomar la vacuna? Bueno, a lo mejor se tendría que hacer un programa de vacunación más dirigido hacia grupos vulnerables, ver costo-beneficio, ¿no? Tomar en cuenta la historia clínica. Yo espero que ustedes con sus pacientes estén tomando en cuenta qué medicamentos toma, qué padecimientos tiene, y avisándole, pues bueno, sí se incluyeron a esas personas en los estudios o no. Más que solo decir, no, es segura para todos, porque no tenemos esa información. ¿Qué pasa con gente con cáncer o enfermedades autoinmunes? Gente con diabetes, tuberculosis, gente que lleva mucho tiempo con cortisona, que ustedes saben que es un inmunosupresor. Mujeres embarazadas, lactantes. ¿Qué pasa con todos estos grupos? Hay bien poquitos estudios de la vacuna en gente con cáncer. Este les presento, es uno reciente, salió hace un mes. Son 52 pacientes y 52 controles, 52 que tenían leucemia linfocítica crónica. Y lo que vieron después de vacunarlos con Pfizer es que no son buenos en producir anticuerpos. Más de la mitad no generó anticuerpos. Y los que sí generaron eran concentraciones muy bajitas. Y sobre todo aquellos que estaban tomando inhibidores de tirosina. Realmente sus respuestas eran bajísimas. Incluso en ese estudio, bueno, aquí pueden ver, ¿no? Estos son los pacientes, cada uno de estos es un paciente, más de la mitad no generó anticuerpos. Y los que sí generaron están por debajo de los niveles de los controles sanos. Vean aquí podemos ver la respuesta. Entonces es brutal la diferencia, ¿no? Ellos mismos en el estudio dicen, pues a lo mejor se requiere un refuerzo adicional, pues a lo mejor, ¿no? ¿Y cuánto duraría la protección? No sabemos.
recomiendan que al menos 12 meses después de acabada la terapia con estos inhibidores de tirosina, pues que no se vacuna la gente. ¿Y qué pasa con otros tipos de cáncer? Ustedes saben que el cáncer no funciona todo igual. Que sea un proceso de división descontrolada con malignización es otra cosa, pero funcionan de manera diferente. Entonces, bueno, el único otro estudio que pude encontrar fue el de una paciente de 66 años, es un caso clínico, quien después de haber recibido quimioinmunoterapia y radioterapia para un carcinoma pulmonar que tenía, que no era de células pequeñas, ¿no? Derivó después de la vacunación, 3 días después de la vacunación, de neumonitis, y no había ninguna otra causa. Entonces, de plano ellos, y esto es una cita textual, dicen que los pacientes bajo inmunoterapia, después de tener radioterapia, cuando se hacen combinación, podrían tener el riesgo de este fenómeno. O sea, tengan cuidado. Claro, pues es que no se identifican antes porque no se incluyeron personas con cáncer en los estudios. Trasplantes renales, por ejemplo, encontré 2 estudios que lo evaluaron y en ambos encontraron menos de 40% de los pacientes con trasplante renal podían generar anticuerpos. Sin embargo, lo que yo veo en la recomendación de muchas sociedades médicas es no, vacunen a todo mundo, sobre todo gente con trasplantes, porque están muy, pues susceptibles a infectarse. Pues vean ustedes eso, ni siquiera están siendo protegidos adecuadamente. Trasplante hepático, también respuesta inadecuada. No solo no generan, sino que los que generan niveles muy bajitos. Aquí pueden ver, ven la diferencia. Control en cantidades de anticuerpos y los del estudio. Realmente hay mucho que no conocemos. Y a mi juicio es incorrecto y es arrogante decir, sí, claro que sí se sabe, funciona con todo el mundo. Porque no es cierto. Estamos tomando en cuenta la protección existente, es decir, si la persona ya tiene anticuerpos, que al final esa es la finalidad de las vacunas, ¿no? Que tengamos esa protección. ¿Estamos tomando en cuenta eso en los pacientes? Ustedes están preguntándole a sus pacientes, oye, ¿y ya te hiciste una prueba para ver si tienes anticuerpos? Vuelvo a decir, esa es la finalidad de la vacuna. Hay algunos estudios que han visto que, de hecho, no se requeriría en una persona que ya tuvo exposición la segunda dosis, porque ya no aumenta después de la primera, quedan los mismos niveles, pero también se ha visto que de manera natural se generan muchos más anticuerpos que los que se generan con la vacuna. Hay otros estudios, esta imagen es de Goel y colaboradores, pero hay otros que han visto exactamente lo mismo. Pueden ver aquí, ¿no? También personas que no tenían exposición previa y personas que tenían la exposición previa, la cantidad de anticuerpos neutralizantes que se genera de manera natural es muchísimo mayor. De nuevo, esto es gente que ya había tenido la exposición y luego fueron vacunados. Entonces aquí, al inicio, después de la dosis 1, pues después de la dosis 1, este ya tiene. Es el día de la dosis 1, este ya tiene. Y vean, después de la dosis 2, no aumentó. No aumentó. Y no solo eso, sino que además se vieron más efectos adversos postvacunales en personas que ya habían sido expuestas. ¿Se acuerdan que esos fueron excluidos de los estudios? Se ignoraron, ¿no? Si tú ya habías tenido SARS-CoV-2, no vengas al estudio. Bueno, pues están viendo ahora que hay más efectos adversos, lo cual correspondería a lo que se ha hablado de estas ADEs, ¿no? Podemos ver aquí la presentación de efectos por colores, pueden ver moderados y severos, que son mayores en estas personas que ya habían tenido la infección, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren más detalles, les pido que lean esto porque ya el tiempo lo tenemos bastante corto, ¿no? Entonces, bueno, esto me recuerda a mí lo que dijeron en su publicación hace unos meses Cardoso y Bisi, y esto es cita textual, dijeron que las vacunas COVID-19 diseñadas para generar anticuerpos neutralizantes pueden sensibilizar a aquellos que las reciben para tener una enfermedad más severa que si no hubieran sido vacunados. Y al final parece que tenían razón en aquello que estaban diciendo. Ahora, ¿qué pasa con gente mayor de la tercera edad? La mayoría de los estudios fase 3 no los incluyó. Bueno, este estudio acaba de salir, de hecho ahorita está apenas en un repositorio, no ha sido evaluado por pares. 149 residentes con un promedio de edad de 76 años, con 111 controles con un promedio de 46 años. Y podemos ver que las personas de esta edad, como dice NH, son los que están en esta residencia, cuando no habían sido expuestos y son vacunados, pues la verdad es que son bastante raquíticas sus respuestas de anticuerpos. Pero cuando eran vacunados después de ya haber sido expuestos, reaccionan igual que los controles. ¿Eso qué nos dice? Que ya habían tenido una respuesta inmune. Eso pone en entredicho esto que se ha manejado mucho del 95% de eficacia, que ahorita pues no vamos a hablar de eso, solo les menciono, pues lo ponen en entredicho, porque no parece que esté protegiendo de la misma manera. Y tampoco están protegiendo adecuadamente los anticuerpos vacunales contra
algunas de las variantes que andan dando lata. Y esto mismo se ha visto ya en varias publicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, hay que reconocer lo que no sabemos, lo que no se sabe de la vacunación en ciertos grupos y aceptar que ocurren. Dejar a un lado el dogma de que si te atreves a decir, pues sí, si hay algunos efectos adversos, o sea, eres antivacuna. Eso no nos va a dejar avanzar. Ahora, les pongo nada más rápido esta imagen que viene de una publicación que ahorita se encuentra en revisión por Bruno y colaboradores, donde pueden ver que entre más vacunas, aquí en este eje son millones de personas vacunadas en India, entre más se vacuna, más muertes COVID. Esto es India, Tailandia, Colombia, Mongolia, y Mongolia es un caso especial porque tenían 0 muertes antes de la vacunación. Comenzaron a vacunar y han incrementado los casos. Israel. Israel tuvo un incremento en muertes y luego una baja. O sea, es decir, antes de llegar a los 3 millones de casos tenía el mismo comportamiento que se está viendo en estos otros. Y esto es el dato de todo el mundo junto. Cantidad de personas vacunadas con al menos una dosis y muertes. Y pueden ver que aquí en la tendencia, no les pongo aquí los estadísticos, pero en todos los casos son significativos esos incrementos. El problema es que la CDC ya está finalmente, un año y cacho después, cambiando su criterio, pero solo para gente vacunada. Y lo que dicen es que personas vacunadas a los cuales se les va a hacer la prueba, es que se corre con 28 o menos ciclos. ¿Por qué? Si ya sabemos que entonces al correrlo con 40 o 45, como lo corren normalmente, hay un chorro de falsos positivos. Ahora sí vale la pena tratar de evitar falsos positivos con los vacunados. Eso es un criterio doble y no se vale. Les recuerdo esta imagen que les había dicho. Entonces, bueno, hemos logrado cubrir en este ratito, gracias por su paciencia, hemos logrado cubrir todo esto. Obviamente no les estoy presentando toda la información que hay, sería imposible. Lo que intento hacer es regresarles a esto, a este pensamiento crítico, tratar de empujarlos a cuestiones, si no lo han hecho ya, que escuchen, que estén indagando y que hagan todo en beneficio de sus pacientes. Cierro con esta frase de Albert Einstein que dijo, no existe el azar, Dios no juega los dados. A mí me parece que Dios quizás no, pero nosotros con las vacunas puede que sí estemos jugando a la ruleta rusa. Cuiden a sus pacientes, infórmenlos, manténganlos informados. Creo que esa es la labor de cualquier médico. Como científico, digo lo mismo en términos de comunicar, de mantener la veracidad en lo que se intenta decir. ¿Qué piensan hacer ustedes? Espero que esta información haya sido útil, que tengan muchas preguntas y pues si todavía hay tiempo para preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karina, por la tremenda ponencia. La verdad que está muy interesante y para meditar, ¿no? Y poder seguir estudiando más sobre este tema. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Es el momento de poder escribirlo acá en el chat o puede hacerlo por medio verbal, ¿no? Sí, la liga de grabación se los vamos a enviar, no se preocupen. Pregunto quiénes a veces les invitan porque a las mismas personas que hemos enviado la invitación vamos a mandar la liga para que lo puedan ver. ¿Sí? A ver, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Sí, soy el doctor Marcial Hernández. Hola. Doctora, me gustó mucho la ponencia, bastante bien redactada y todo. Solamente que aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Estamos viviendo una situación de una pandemia mundial. Es un problema crítico donde está muriendo mucha gente por causa del COVID. Y hablar de que estamos jugando la ruleta rusa se me hace muy, muy arriesgado y osado de su parte. Porque cuando tú juegas una ruleta rusa, tú tienes 5 disparos y un disparo tiene una bala y esa bala te va a matar. Cuando tú estás colocando una vacuna a millones de personas, no es lo mismo. Entonces yo creo que no es una ruleta rusa la que estamos jugando. Yo creo que sí hay criterios. Yo tengo un primo, por ejemplo, que tuvo cáncer, no se vacunó, y ahorita está muerto. Y ahorita está muerto por COVID. ¿Qué hubiera sucedido si a este paciente con cáncer se le hubiera vacunado? Entonces yo creo que sí es bastante crítico, es algo que desconocemos muchas cosas,
que vamos a ir conociendo muchas cosas de la vacuna, pero hay criterios. Por ejemplo, un paciente joven de 20 años, que las probabilidades que muera por COVID no tiene por qué ser vacunado. Pero si tú tienes un paciente adulto, no vas a dejar de vacunarlo porque un paciente en 1 millón de pacientes tuvo un problema de coagulación diseminada. Entonces yo creo que debemos de ser bastante conscientes de lo que estamos pronunciando o hablando. Gracias. Gracias a usted. Sí, veo su punto. El asunto, lo que intenté decir a lo largo de la charla es justo que el número de casos y el número de muertes, tomando en cuenta la definición de caso que se basa en una prueba, que traté de explicar cuál es la razón por la cual hay tantos falsos positivos, que la misma OMS ya lo reconoce, nos da un escenario diferente. De allí el comentario de qué pasaría si pudiéramos tener acceso a esos valores de CT, ¿qué pasaría con esa curva de casos? ¿Qué pasaría con esa curva de muertes que ahorita se ha llamado COVID? No porque esté yo cuestionando que hayan muerto, sino cuestionando que hayan muerto de COVID. Cambia un poco la situación. Entonces, esa justificación, el paradigma, como usted menciona ahorita, que estamos en esta situación y pues tenemos que vacunar a toda esta gente, ese paradigma se puede cuestionar en el contexto de lo que dije. Y si hay una emergencia menos marcada que la actual, quizás entonces ya no amerita esta vacunación masiva y después de tan poco tiempo de exploración. Eso es lo que intentaba decir. Ahora, claro que hay criterios, hay médicos que sí están hablando de esto con los pacientes, hay personas que están diciendo, no, yo no me siento seguro de vacunar, tengo tal cosa, tengo un síndrome de autoinmunidad de X cosa que me está llevando a estos problemas, yo no me quiero vacunar. Claro que hay criterio, pero en general la retórica oficial en todos los países es las vacunas son seguras para todos y lo que intenté mostrarles es que no hay evidencia de que lo sean y ya empieza a haber evidencia de que algunas condiciones o no responden, no generan anticuerpos o puede haber reacciones más severas, que eso pues no es, lo digo yo en realidad estoy como comunicadora, digamos, ¿no? Presentándoles información de otros grupos que han investigado y que han publicado y que yo creo que es incorrecto desde la perspectiva de un científico ignorar aquellos estudios que son incómodos para la retórica oficial. O sea, yo creo que eso está terrible, ¿no? Mi referencia a la ruleta rusa, claro, ahí son 6 espacios y uno es una bala. Ok, aquí digamos que son 1 millón de espacios de bala y hay una bala para la muerte, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad 10, ¿no? Serían como 10 o 11, porque esa es ahorita la tasa a la que se está reportando en Baers, las muertes asociadas a la vacunación. Pero a lo que voy con esto es que no sabemos realmente cuáles son los efectos en muchos grupos de personas. Y en la gran mayoría parece que al menos en este tiempo corto no hay efectos. Lo que intentaba decir, doctor Marcial, es que nos hace falta humildad para reconocer lo que no sabemos. Creo que por ahí iba el asunto, ¿no? Entonces, me disculpo si la imagen de la bala fue así como yo chocante para varios. No logré encontrar un revólver que tuviera más espacios, ¿no? Pero traté de ser muy clara cuando hablé de que sí, efectivamente son pocos los casos que se han reportado ahorita, pero están ocurriendo, ¿no? Espero que eso le responda, doctor Marcelo. Muchas gracias, doctora. La doctora Adriana Quesadas tiene la mano levantada, por favor. A ver, ahí estoy ya. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. Perdón. Bueno, yo aquí lo que quería comentar es de que yo he visto muchos pacientes vacunados y la mayoría dice, yo me siento bien. Ese día me dolió el brazo o tuve un poco de fiebre, me dolió la cabeza y ya. Yo quiero que aquí quede bien claro que son 3 puntos a seguir a partir de que colocan la vacuna. Uno, pues es inmediato, ¿no? El efecto inmediato que pudiera ser incluso hasta un choque anafiláctico que sí se ha dado y pues bueno, no podemos hacer más. Otro, el efecto quizás mediato a algunos días, digamos, yo he visto pacientes que en el 4º o 5º día posterior a la aplicación de la vacuna empezaron con un síndrome ADE. Es característico un síndrome ADE, que es como si fuera un COVID amplificado. Y cuando el paciente muere, en el acta de función, a mí no me han permitido poner síndrome ADE post vacuna. Eso
nos afecta muchísimo a las estadísticas, porque cualquiera puede decir que no existe un síndrome ADE posterior a esta vacuna, y lo siento, sí lo hay. Y a mí no me han permitido ponerlo como diagnóstico de muerte en el certificado de función. Lo que me han dicho es, como siempre, pon neumonía atípica por SARS-CoV-2. Entonces, ¿eso quiere decir que murió por COVID? Lo siento, ese paciente no murió por COVID, pero ni modo, a mí me obligan a hacerlo así. Entonces, esa es la segunda, y hasta ahorita a mí no me ha tocado ver un solo paciente con ADE que se salve. Ese es el número 2. Y el número 3 son las reacciones inmediatas o quizás a largo plazo, más a largo plazo, que esto, estamos hablando de las coagulopatías. Yo les comento esto por lo que yo he visto, ¿sí? Yo sé que hace falta literatura en algunos puntos, hay exceso de literatura en cosas pues que realmente no son tan importantes, pero lo que yo he visto en la consulta, tengo una paciente que al día 6 posterior a la vacuna le hice unos estudios de coagulopatía y salió positivo en todo. Y esta paciente no tenía absolutamente nada. Y era el día 6. Entonces, resulta que la paciente era completamente sana, incluso deportista, completamente sana. Y ahora ya necesita un anticoagulante. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Porque esto, pues vamos aprendiendo día con día. Entonces, no sabemos realmente cuánto tiempo necesite de esa terapia. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, hace falta, como bien dice la doctora Karina, hace falta humildad para decir, hey, esto yo no lo sé, hey, esto lo estoy aprendiendo día a día en mi consultorio y pues no sé qué va a pasar, ¿sí? O sea, yo sé que mucha gente está de acuerdo con la vacuna, pero ¿realmente saben lo que se están poniendo? O sea, yo lo he visto con mis pacientes y todos los días platico por lo menos con 5 pacientes y les digo, mira, no quiero que me creas, investiga, que tengas la semilla de la duda de si lo que te van a poner es lo correcto y en qué te puede ayudar o en qué te puede perjudicar, pero por favor investiga, ¿sí? Entonces, bueno, esa era, quería mi participación porque creo que todos nos vamos, o la mayoría de los pacientes se van directo o le van a decir, yo me siento bien, no tengo nada, me dolió el brazo y por eso estoy bien. Pero realmente, como médicos, creo que tenemos la obligación de empezar a indagar si realmente está sucediendo algo sobre la coagulación en nuestros pacientes, aunque en ese momento se sientan bien. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Y justamente creo que la plática de hoy fue eso, ¿no? Yo creo que, como dijo la doctora, cada quien es libre de decidir si se vacuna o no. Eso no se lo podemos obligar a nadie, ni a vacunarse, ni obligarlo a no vacunarse. Cada quien toma su decisión, pero sí es importante que así como nos bombardean de que hay que vacunarse, también nos bombardeen de los efectos adversos que pueda haber. Creo que es justo para ambas partes y uno ya tomar la decisión si quiere o no hacerlo, ¿no? Eh, Justamente Norma pregunta, ¿no? Lo mejor es no vacunarse para evitar menos trastornos. No sé, doctora, si quiere responder esa pregunta. No, bueno, yo nunca he estado diciendo vacúnense o no vacúnense, eso no es lo que intento. Lo que intento es desde la clase pasada que vi, hablar, pues ahí le llamé la otra cara de la moneda, ¿no? Considero que está sesgada la información que se está presentando. Como científico eso me parece incorrecto. Creo que se necesita explorar todo lo que está ocurriendo de un tema dado. Me han dicho, sí, pero entonces, ¿por qué no hablas de los otros estudios? Bueno, porque entonces duraría 10 horas la plática y porque ese otro lado es lo que se está dando a conocer, pero este no. Y lo que intento es darles siempre las referencias para que ustedes lo busquen, ¿no? Yo no les estoy diciendo hagan o no, solo estoy diciendo esto es lo que está, ese es el escenario que no se está diciendo, ¿no? Y, o por lo menos no de manera abierta, ¿no? Aunque cada vez son más voces las que se suman. Y ustedes como médicos responsables de la salud de los pacientes que están a su cargo, consideren si creen correcto valorar estos puntos, leer al respecto y con base en eso platicar con sus pacientes a la hora de decirles, considero que está bien que se vacunen o no. Emily pone, se lava las manos. Pues no, Emily, no considero. Aquí lo que intento es ser muy clara de lo que estoy pretendiendo. Has puesto también, Emily, algunas cosas con respecto a dióxido de cloro. Pues nadie ha hablado de dióxido de cloro en esta reunión. No sé de dónde viene el comentario.
Espero que de verdad el mensaje te llegue. No sé si seas médico y si lo eres, ojalá que sí esa frase que puse en términos de la mentalidad del médico, pues te la lleves, la valores más que estar pues molesta con lo que se está diciendo, ¿no? Aunque igual, claro, también estás completamente libre de pensar que en realidad me estoy lavando las manos. Dice Lizzy Hernández si hay alguna relación con el hecho de que están bajando drásticamente los casos de influenza desde que comenzó la pandemia. Pues en realidad hubo un estudio que sacaron en la Universidad Johns Hopkins, un estudio que se presentó como en un foro en la universidad y que salió, fue muy fuerte, fue una investigadora que maneja datos epidemiológicos, ella su especialización es estadística epidemiológica y ella encontró que el número de casos de influenza había disminuido drásticamente en Estados Unidos, ¿no? Después la CDC incluso publicó esos datos, pero en ese momento incluso Johns Hopkins lo quitó y dijeron, no, es una mala interpretación y va a sesgar la opinión pública. Pero lo que encontró que después la CDC también acabó reportando es que pareciera que desapareció, prácticamente desapareció influenza, lo cual no es muy parsimonioso pensar que ese virus logramos erradicarlo, ¿no? Entonces, vaya, eso sería la relación que podríamos ver estadísticamente, que con una signología semejante, algo que está siendo denominado COVID por una prueba que tiene muchos falsos positivos, podrían en realidad ser casos de influenza, ¿no? Y eso explicaría de una manera más parsimoniosa el por qué es que desaparecieron. Me pregunta Emily de nuevo, si yo me vacunaré. Yo creo, Emily, que eso son respuestas bien personales, pero te la voy a decir porque si no vas a decir que estoy lavando las manos. No es el primer foro en el cual lo digo. Y yo, que tengo asma, que tengo una predisposición a reacciones tipo TH2 y que además ya tuve COVID y tengo niveles altos de anticuerpos, sería absurdo vacunarme, Emily. Esa es mi respuesta. Aclaro que es personal, no tendría que responder, pero sé cómo sería si no te respondiera. Entonces, ahí está la respuesta. Aquí están, perdón, no sé si podemos hablar o solo se puede poner en el chat. Incluso alguien más puso otro dato después. Yo fui quien preguntó sobre si el hecho de que la influenza esté bajando, justamente yo pensé en que porque tendría que haber alguna relación en el hecho de que la prueba en sí pues no es tan específica, digamos, en el sentido de que puede detectar 45 lupas después, ay, mira, sí hubo algo de fluorescencia allí y por lo tanto ya se está siendo manejado como por COVID y también por el hecho de que se están tomando como muertes en los próximos 60 días. ¿Hay algún dato que nos puede decir sobre lo que comentó la siguiente persona, que en realidad están bajando las muertes por cualquier otro tipo de enfermedades y se están catalogando todas las muertes y patologías como algo que tenga que ver con COVID? Pues en realidad, o sea, para México no lo tengo. Desgraciadamente no he encontrado yo que sea tan fácil acceder a los datos como ha sido encontrarlo para otros países, específicamente la Comunidad Económica Europea como bloque, Inglaterra específicamente y Estados Unidos. Entonces no puedo hablarlo para México, pero sí hay otros países donde se ve claramente que no hay un exceso de de muertes como se había hablado en un inicio. No está tan marcada ese exceso. De hecho, las muertes de 2020 para algunos países están por debajo que las de años previos, lo cual pues es sorprendente y nada parsimonioso en un contexto de pandemia. Entonces yo creo que realmente hay necesidad de volver a plantear, a replantear, a estudiar los datos en el marco de lo que ahora conocemos, ¿no? Yo comprendo que hace un poco más de un año no sabíamos bien qué estaba pasando, comprendo que se tuvo que sacar una prueba rápida, ¿no? Aunque no hubiera sido validada con ver efectos citopáticos, es decir, una relevancia biológica, lo comprendo, pero ya pasó más de un año. ¿Por qué no ha habido un intento a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial de decir, ok, sentémonos, ¿no? Varios actores, médicos, epidemiólogos, tomadores de decisiones a nivel de salud pública, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal? ¿Es tan terrible decir me equivoqué en esto? Yo no lo creo. No creo que sea tan terrible. Creo que lo terrible es seguir con una actitud arrogante de desde el inicio dije es así y así es, cuando los datos dicen otra cosa. Por lo menos yo así lo veo, ¿no? Y no estoy buscando ser contenciosa. El tema es contencioso porque así se ha manejado.
porque se maneja una única retórica en la que no pueden otras perspectivas, otros argumentos tener lugar, porque automáticamente eres un teórico de la conspiración. A mí me parece eso preocupante, y ustedes como médicos, mis colegas en la ciencia, tendríamos que estar indignados de que haya una postura de negar cualquier otro argumento. ¿Estamos en la Edad Media de nuevo? ¿O qué es lo que pasa? Y claro que hay miedo, por supuesto que hay miedo. Esto va a continuar más tiempo mientras la gente que puede hablar, que está con los pacientes, que está viendo cosas, no levante la voz. Y no implica eso que todas las vacunas van a matar a toda la gente. Claro que no. Por supuesto que no, porque esas generalizaciones tan triviales e infantiles. Veamos los datos, veamos la evidencia. Corrijamos el rumbo. Si hace falta corregir, eso es todo. Doctora, dice Marcela Cortés, muchas mujeres en Estados Unidos hablan de menstruación alterada y pérdida de embarazo al estar cerca de gente vacunada, aún sin haber puesto la vacuna. ¿Será por el shedding? Honestamente, Marcela, no lo sé. Yo leí esa publicación hace relativamente poco, me he metido muchísimo en tratar de entender el mecanismo, ¿no? El hecho de que ya se haya encontrado que sí hay una parte de producción de spike que se va, presumiblemente en vesículas endocitarias, bueno, exocitarias, ¿no? Que salen exosomas, podría explicar que a través de secreciones pudiera alguien estar en contacto con proteína spike. Pero no tenemos idea de cuánto ni por cuánto tiempo, no se sabe, ¿no? A mí me encantaría que pudiéramos evitar generar más, porque ya existe, pero más un ambiente de miedo que busca dividir, ¿no? Porque ahora nada más falta que entonces ya no querramos estar cerca de los vacunados. Pues no, o sea, no se trata de eso. Hagamos los estudios que hacen falta. Sí sé que hay muchos casos, tanto a nivel informal, correos que me mandan a mí, información que escucho, y algunos datos oficiales por parte de la CDC de alteraciones en la menstruación, ¿no? Y de abortos. No sería correcto de mi parte decir, sí, seguro, es por el shedding, es por spike, no lo sé. Pero creo que eso sería una causa suficiente para investigarla, ¿no? Hay mucha gente que podría investigarlo, los mismos grupos que han elaborado las vacunas. Resulta interesante que si ustedes tienen la curiosidad, busquen el documento de Pfizer que daban a las personas que iban a participar en las fases, ¿no? En esta vacunación experimental, y pedían que la gente vacunada no se acercara, bueno, uno no sabía si era vacunado o no, pero que los que participaban en el estudio no se acercaran a mujeres embarazadas por meses. Y hablan ahí para evitar exposición en aerosol y por contacto de piel. ¿Exposición de qué? ¿De qué? Eso me llama la atención. Probablemente hay una respuesta perfectamente lógica, pero ahí no viene. Yo creo que hace falta más información antes de que empecemos a crear más división, ¿no? Eso es lo que... El doctor Cornejo tiene una pregunta. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición muy didáctica. La vez pasada nos habló un poquito sobre cómo es que realmente el cuerpo se protege de los virus. Y yo creo que es importante para las personas que nos están viendo que tenemos básicamente dos tipos de sistema inmune, el innato y luego ya el adquirido, el de la fase de anticuerpos. Y cómo es que realmente el cuerpo se defiende de la gran mayoría de virus, ¿sí? Es a través del sistema inmune innato. ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer eso? Eso yo creo que es muy importante. Bueno, creo que eso, bueno, es que es toda una conversación que nos llevaría mucho tiempo, creo, abordarlo bien, pero en esencia creo que tiene que ver con la definición de salud, ¿no? Solemos pensar en salud como ausencia de enfermedad, pero eso es un poco limitado, ¿no? La salud creo que abarca muchísimas otras cosas. Y en ese otro concepto más holístico de salud, que es desde tu salud hasta mental, ¿no? Tus niveles de estrés, qué tanto ejercicio haces, lo que comes, hasta lo que piensas, pues, ¿no? Todo es un conjunto. Hay muchas cosas que pueden ayudar a tener un funcionamiento adecuado, ideal, ¿no? Exitoso de todos los distintos componentes inmunes, ¿no? Pareciera con esta pandemia que lo único que nos protege son los anticuerpos y que tienen que ser vacunales. Y pues la verdad es que yo llevo 11 años dando la materia de virología aquí en la universidad y me impacta, ¿no? Porque una de las primeras cosas que enseñamos es que la mayor parte de las infecciones virales las resolvemos con una primera acción de las células NK, ¿no? Y aquí se ha ignorado por completo. ¿Y cómo podemos mantener sanas a las células NK en este contexto holístico, ¿no? Digamos, de salud? Pues tiene que ver incluso con lo que comes, ¿no? Hasta con
con micronutrientes, con vitaminas, con muchas cosas pueden llevar a que estos efectores tan importantes, que no solo son antivirales, sino también son de vigilancia de células transformadas, funcionen adecuadamente, Cristian. Entonces, yo creo que si este tema les interesa, sería genial que invitaran a alguno de los médicos que lleva años trabajando esta aproximación más holística. Yo no trabajo directamente con humanos, yo no tengo pacientes humanos, ¿no? Entonces, sería genial que inviten a alguien como, por ejemplo, el doctor Gabriel Bertón. Hay muchos otros que podrían darles esta plática, ¿no? Pero eso sería una respuesta corta. Muchas gracias. Corremos con el tiempo. Doctor Jamiro, creo que tiene una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Yo tenía una duda. Más que nada, los pacientes o personas que ya fueron infectados por COVID y personas que recibieron la vacuna, en cierto modo los dos grupos llegaron en contacto con la proteína Spike. Realmente no sabemos cuánto tiempo dura, no sabemos si el cuerpo se hace la proteína. Entonces todavía no podemos responder la pregunta si hay implicaciones de por vida o por largo tiempo. Esa realmente es mi duda, si podemos responder a esa pregunta, si hay implicaciones de por vida. No, igual para pacientes, igual para personas vacunadas y los que padecieron la enfermedad de COVID. No lo sabemos en realidad, o sea, la respuesta es no se sabe. Con SARS, con el primer SARS que apareció y que tiene bastante parecido en muchas cosas, en general las personas que no murieron, porque toma en cuenta que tienen más alta tasa de letalidad, la gente que no murió en muy bajo porcentaje quedaron con secuelas, la gran mayoría, pues incluso 11 años después tienen esta inmunidad, ¿no? A nivel de linfocitos T, citotóxicos. Entonces, hay poca evidencia de que hubiera un efecto dañino por el virus en sí mismo si tomamos en cuenta lo que se sabe del SARS previo, ¿no? Pero aquí lleva bien poquito tiempo, bien poquito tiempo. Entonces, no se sabe, y con las vacunas menos, ¿no? Pues ¿cómo vamos a saber cuáles serían los efectos adversos a largo plazo cuando tenemos datos de seguridad de muy poco tiempo, ¿no? Y cuando los datos que se están dando, como mencionó la doctora Adriana Quesada, ¿no? Los que se dicen en términos de un médico que quiere decir mi paciente desarrolló una AD, no lo dejan ponerlo, pues imagínense lo que puede eso generar. Pronto me distraiga, pero es que alguien está escribiendo algo allí y me saca un poco de onda. No sé quién está haciendo eso. Entonces yo creo, Jamiro, que no tenemos realmente una respuesta. Ojalá podamos tenerla en un futuro y ojalá no sea darnos cuenta en años, toda esta gente o un buen porcentaje de la gente vacunada ahora tiene estas secuelas. Ojalá no sea así. Muchas gracias, doctora. Doctora, yo creo que por último están preguntando si hay algún foro o algún lugar donde se puede uno seguir informando sobre esto, ¿no? Pues como foro, no lo sé, ¿no? Yo no tengo redes sociales, entonces pues no estoy muy enterada en ese sentido. Yo lo que diría es, ustedes con formación científica desde su carrera de medicina, pues creo que tienen todos los elementos para buscar información, ¿no? Para buscar estos datos. Les traté de poner ahí todas las referencias. Si me recuerda Cristian Aguilar o Cristian Cornejo, al rato se los puedo pasar como una lista para que ustedes los busquen. Y casi todos son de acceso libre, la verdad, o se pueden descargarlos. Y cuando empiezan a leer esos, pues van a encontrar otras referencias y otras y otras. Yo creo que por ahí puede ser. Seguramente existen foros, pero de verdad creo que no soy una buena referencia para decirles sobre eso, porque no manejo esas redes. Muy bien, perfecto. No sé si había pregunta de Clau, pero bueno, algo muy interesante que Edu Garza nos deja, obviamente la alimentación sana, el ejercicio, todo lo que uno tiene que ver con estilo de vida va a hacer que tu propio cuerpo pues se enfrente a cualquier microorganismo que pueda entrar a atacarte. A veces queremos todo lo más rápido posible, de que con una vacuna o con una pastilla se nos quite todo, cuando no estamos haciendo las cosas correctas, de fondo, de raíz, ¿no? Entonces yo creo que debemos tomar seriedad, porque esta pandemia nos ha enseñado mucho que el estilo de vida saludable puede enfrentarse a este tipo de infecciones.
Doctora Karina, no sé cuánto tiempo tenga usted. Si usted me dice ya el tiempo le gana, pues voy a dejar mi correo para contactos o puede dar un poquito más de tiempo para... No, sí me tengo que retirar, lo siento, Cristian. Okay, No, pero perfecto. es que era mucha información, sí quería explicarla bien, ¿no? Y sí me fui un poco más de lo planeado. Pero Excelente. muchas gracias por el espacio y pues espero que lo vean de utilidad, lo que aquí vimos, y simplemente sigan investigando, ¿no? Sigamos siendo médicos, ya sea de humanos, médico veterinario, y sigamos teniendo una mentalidad científica, por favor.